todos, mi nombre es Elmer Ulises Escobar Ramírez, soy el director del curso de Fundamentos de Economía. En esta noche voy a acompañarlos en nuestra primera web conference del curso de Fundamentos. Inicialmente unos varios, ¿sí? El primero, les acabo de enviar a sus correos electrónicos de la universidad tanto el correo interno como al correo de Gmail, un instructivo de cómo participar o inscribirse en los CIPAS. ¿Me confirman, por favor, si a alguno ya le llegó el correo interno? Sí, señor. Perfecto, listo. Entonces ahí tienen un instructivo de cómo se van a inscribir a los diferentes CIPAS programados por sus diferentes tutores. La web conference es una invitación que se hace a nivel general para todos los estudiantes del curso de Fundamentos de Economía, pero ustedes tienen unos tutores asignados. Unos están en mi grupo, otros están con la profesora Ángela, manera de ejemplo, o el profesor Elvis, etcétera, etcétera. Entonces, para que, primero que todo, cuando se vayan a inscribir, tengan claro a qué profesor son los que pertenecen en cuanto a lo que tiene que ver con la desagregación de cada uno de sus grupos. Bueno, otra cosa que quiero tratar tiene que ver con la invitación que se les hace extensiva a todos ustedes para el evento que va a realizar la facultad, que es el evento de Prospecta. Este evento se realiza entre el 21, 22 y 23 de mayo. La idea fundamental es que aquellos estudiantes que se inscriban en Prospecta van a tener un reconocimiento en cuanto a puntos en la actividad que estamos realizando, perdón, para la tercera actividad. ¿Listo? Entonces, los estudiantes que se inscriban a Prospecta van a tener la posibilidad de tener unas notas, unos reconocimientos en cuanto a lo que tiene que ver con Prospecta. ¿Cómo se inscriben? Voy a compartirles por acá mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Perfecto. Entonces, para inscribirse en Prospecta, van a dar en Google Prospecta 2025 UNAD. Acá le dan Prospecta Internacional 2025. Acá le van a dar inscripciones. Aquí le van a dar inscríbase acá. Dan acepto el procedimiento y ya empiezan a generar básicamente cada uno de estos datos para diligenciar la inscripción. El costo de la inscripción para Prospecta para los estudiantes y para cada uno de los diferentes públicos está acá. Estudiante de la UNAD, para la fecha hasta el 30 de abril, 120.000 y para después para entre el 1 y el 20 de mayo, 140.000 pesos. Pueden asistir de manera virtual o pueden asistir presencialmente. Listo, como una invitación. En Prospecta van a hacerse diferentes ponencias por parte de profesores y de invitados tanto nacionales como internacionales. Las temáticas son temáticas actuales y puede ayudarlos en cuanto a lo que tiene que ver con la visión que necesita cualquier profesional en diferentes campos. ¿Listo? Bueno, ahora, entrando en materia con nuestra primera web conferencia. Cuando hablamos de nuestra primera web conferencia, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Esta es la guía de actividades y la rúbrica de evaluación de la tarea, que habla específicamente de la ciencia económica y aquí tenemos pues lo que es la descripción de la actividad. Esta actividad inició el 15 de mayo y
cierra el 15 de abril y cierra el 11 de mayo. Aquí están cada una de la descripción de la actividad en cuanto a qué consiste la actividad, qué tipo de actividad es, que es una actividad individual. Aquí tenemos pues lo que son las diferentes bibliografías. Tenemos entonces lo que es el desarrollo de la tarea, es un trabajo individual, debe de tener en cuenta las siguientes actividades, ¿sí? Esto todo lo encontramos pues en la plataforma. Y también se los compartí el correo y a mis estudiantes se los puse en los foros. Pero a todos hemos tenido acceso, ya sea porque se les compartió, porque ustedes están entrando a mirar cada una de las actividades que deben realizar acá. ¿Listo? Entonces, para que tengan muy en cuenta, lean de manera minuciosa este documento para saber qué les están preguntando. ¿Listo? Aquí están los criterios de evaluación que nosotros como docentes debemos de seguir en relación con las actividades que ustedes están presentando. Buenas noches. Buenas noches. Sí, pena, demora. No, tranquila, no hay ningún problema. Todavía no hemos comenzado, estamos en el abrebocas. ¿Listo? En cuanto a lo que tiene que ver con la participación en los foros, ¿sí? A medida que ustedes van entregando la actividad o van queriendo tener un tipo de retroalimentación, esa retroalimentación llévenla a los foros de cada uno de sus cursos, porque ese es, digamos, el medio oficial bajo el cual nosotros tenemos que retroalimentarlos ustedes en cuanto a cada uno de los aportes que están realizando para las actividades. ¿Listo? También se les envió y también se les puso en la plataforma lo que es la plantilla de entrega, ¿sí? Esta es la plantilla de entrega que estamos utilizando. Aquí básicamente se les está mostrando cada uno de los ítems que deben de tener en cuanto a lo que tiene que ver con la forma y el formato en el cual se debe de entregar la actividad, ¿cierto? Tenemos una introducción, tenemos objetivos, tenemos lo que es un objetivo general, ¿sí? Y aquí nos explican qué es un objetivo general. Tenemos lo que son los objetivos específicos y nos dicen qué son los objetivos específicos. Después, en el punto 3, hablamos de la actividad 1, el desarrollo de la relatoría. Desarrollar la relatoría de la siguiente manera: párrafo introductorio, desarrollo de la relatoría, nombre de cada uno de los principios económicos que vamos a escoger, cuál es la conclusión. Actividad 2, investigación de 3 hechos económicos. Tenemos el hecho 1, el título de la noticia, la fuente o el enlace donde está la noticia, descripción del hecho económico, qué clasificación económica tiene, el impacto en la economía, y así sucede también con el hecho económico 2 y el hecho económico 3. En el cuarto punto tenemos las conclusiones y en el quinto punto lo que son las referencias bibliográficas. ¿Listo? De esta manera entonces vamos a presentar las actividades y también vamos a tener en cuenta lo que es la rúbrica de la evaluación. Si los voy a compartir por acá por el chat para que lo tengamos a disposición. Me permite aún. Les entrego entonces la plantilla. Gracias. Entonces el lunes te llamo para ver qué puedes colaborar. El día para el 22 de mayo. Yo tengo una
Y también, de una vez, no es de carácter obligatorio, pero digamos que es una forma en la cual les puede facilitar mucho el trabajo. Gracias por la pregunta, Fabián. Lo que sí es de carácter obligatorio es la rúbrica de evaluación, en este caso lo que es la guía y la rúbrica de evaluación. Según esa guía y esa rúbrica de evaluación es que nosotros vamos a realizar la calificación de esta actividad. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Perfecto. Ya se las puse entonces en el chat, lo que es la guía de actividades y lo que es la plantilla. Sí, Profe, te escucho. buenas noches. Buenas noches. Soy Brian Suárez. Brian, ¿cómo Profe, estás? disculpe, ¿qué es una rúbrica de evaluación? Es básicamente los porcentajes que se les va a dar a cada una de las temáticas que se plantean en la guía de actividades. ¿Sí? Una actividad tiene un porcentaje o una puntuación, otra y así sucesivamente. ¿Sí te queda claro? Ah, listo, profe, pero no es algo a calificar, no es... No, es como nosotros vamos a calificar cada una de las dale. actividades. ¿Listo? Perfecto, te agradezco. Con mucho gusto. Buenas ¿Alguien noches. más? Pregunta, buenas noches. Profesor, ya, sí, o sea, trabajamos en sí la plantilla, o sea, literal, como está en la plantilla, y aparte hay que colocar las normas APA, Perdón, ¿y de parte qué? que es literal como está en la plantilla, o sea, hay que trabajar la información así como está en la plantilla, y aparte hay que colocarle las normas APA. Sí, con la plantilla y teniendo en cuenta las normas APA. Claro que sí. En la rúbrica de evaluación está. Bien, Con mucho gusto. Brian, ¿tienes alguna pregunta? Brian Alexis. Ok, No, señor profe, me había quedado levantada la mano. tranquilo, no hay ningún. Pregunta, Y buenas noches. buenas noches. Digamos, yo subo la actividad al foro y el profesor me la va retroalimentando mientras se llega el momento de la calificación o... Es así, es correcto, Mm, Heidi. listo, gracias. Con mucho gusto. Luis, Tutor, muy buenas noches. buenas noches. Tengo una duda frente a lo que usted me está diciendo de las inscripciones en los CIPAs del Fundamento de Sí, Economía. ¿Esos sí. CIPAs son obligatorios o si uno los quiere realizar, los realiza? Es mi duda. La idea en cuanto a los CIPAs no tiene una rúbrica o tenemos que mirar específicamente si existe una rúbrica que diga que hay una que se califica si hay participación en los CIPAs a manera de ejemplo. ¿Listo? Por eso tienen que leer muy bien la guía de actividades, porque en la guía de actividades les vamos a clarificar qué se va a tener en cuenta para la calificación de cada una de las actividades que se están presentando. Ah, bueno, listo, tutor. Gracias por aclarar. Con mucho gusto, Luis. Profe Gabriel, buenas noches. El profe Gabriel, que permítame antes que nada, es uno de los profes que nos está acompañando en este periodo en el curso de Fundamentos de Economía. Bienvenido, profe. Hola, muchas gracias. Un cordial saludo para ti y para todos quienes nos acompañan hasta ahora. Primero que todo, darles una cordial bienvenida. Mi nombre es Gabriel Orozco, soy profesor de la UNAP, tengo un doctorado en Economía y Relaciones Internacionales, he trabajado en varias universidades, también ejerzo algunas funciones dentro de entidades territoriales, pero me imagino o es posible que tengamos en algún momento dado un espacio para presentarnos, para conocernos más, pero quería complementar al doctor Elmer la pregunta del compañero, del estudiante, de qué es la rúbrica de evaluación. Ahí tú te darás cuenta dentro de la plataforma que cuando vayas a hacer alguna actividad te pone como una tabla en donde te dice si cumple esta actividad con estos criterios, tu nota va a ser esta. Y si cumple con estos otros, tu nota va a bajar.
si no cumple con suficiente. Entonces, es importante que lean muy bien la rúbrica, que es como la guía de evaluación en donde ponen los criterios para evaluar y la puntuación según esos criterios. Si tú lees bien la rúbrica, lees bien la actividad que te pone ahí la instrucción para los foros o para cualquier otra actividad que se te ponga, un taller, vas a poder cumplir los criterios que dice la rúbrica y que son necesarios para obtener los puntos para tu mejor calificación y desempeño. Básicamente era eso, profesor Elvin. Profe, muchas gracias por su aporte. Creo que ahí le dio totalmente claridad a la pregunta que tenía, si mal no recuerdo, creo que era Luis. Luis, tiene la mano levantada. ¿Tienes alguna pregunta adicional? Ok. Mariluz, cuéntanos. Buenas noches, profesor. Una pregunta, lo que pasa es que yo traté de ingresar al foro de discusión, pues para dejar mi aporte, para que me retroalimentaran, pero me aparece, exactamente te voy a decir qué me aparece. Dice, aún no hay tema de debate en este curso y estaba intentándolo de ingresar desde la semana pasada, pero no me deja, siempre me aparece el mismo aviso y ya le tomé el pantallazo, se lo compartí a la profesora, pero la profesora no me ha dado ninguna información al respecto. Perfecto. Mándame un correo, manda un correo tanto a la profesora con copia a mí. ¿Listo? Para solucionar ese tema. Listo, gracias. Bueno, perfecto. Vamos a cerrar con 2 preguntas adicionales para poder comenzar con nuestro tema específico. José Manuel, ¿tienes una pregunta? Ok, Valentina. Pardo, tenías la mano alzada. Ay, profe, qué pena. Pues sí tengo una duda, pero pues no sé. O sea, es que eso es sobre el envío de trabajos. Sí, cuéntanos. Es que, cuando uno abre, pues la actividad aparece que se puede enviar, dice agregar envío de tareas, ¿sí? Sí. Pero no entiendo cómo puedo enviarlo al foro, o sea, no entiendo. O sea, ahí Tú entras aparece a, o lo tú envío. entras a tu diferente, ¿quién es tu docente tutor? A manera de ejemplo. Mi tutor se llama Elmer Yolanda Escobar. Núñez. Yolanda, del Sí, curso de Yolanda fundamentos. Núñez. Hay que verificar eso. Hay que verificar eso porque no tenemos una profesora Yolanda que nos está acompañando en el curso de fundamentos. Ok. Listo. Verifique, por favor, que sea el curso de fundamentos de economía. Escríbeme, por favor, a mi correo. Listo. Para que Vale, pues. verifiquemos eso. Profe, ¿qué tal? Bueno, Profe, qué pena. vamos a Para comenzar. responderle a la compañera Mariluz, hago la pregunta de fundamentos de mercadeo, no fundamentos de economía. Ah, bueno. Sí, es correcto. Es correcto. Listo, perfecto. Entonces tengan en cuenta eso. Estamos en el curso de fundamentos de economía. Listo. Bueno, vamos a dar entonces comienzo a nuestra primera web conference en cuanto a lo que tiene que ver con cada una de las actividades. ¿Listo? Pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Sí, señor. ok. Entonces tenemos webconferencia, la ciencia económica, unidad 1, tarea 2. Vamos a tratar en esta webconferencia los 10 principios de la economía, la diferencia entre lo que es la economía positiva y lo que es la economía normativa. Material de apoyo. Primero, guía de actividades y rúbrica de evaluación. Tarea 2, unidad 1. 2, el instructivo y formato de la relatoría. Tarea 2, los principios económicos. Punto 4,
fortalecimiento de la actividad 2, fundamentos de economía. Punto 5, normas APA, séptima edición. Punto 6, división de la economía. Punto 7, páginas del libro de economía. Punto 8, páginas del libro cuestiones prácticas, fundamentos de economía. El primer principio que trata el texto de Mankiw, que es de donde se sacan estos 10 principios, habla sobre que las personas se enfrentan a disyuntivas. Como podemos ver en la imagen, hablamos en este caso de una persona que debe de elegir entre abrir la puerta A o abrir la puerta B. Eso, en términos económicos, se conoce como una disyuntiva en cuanto a cuál es la elección que el agente económico debe tomar. Si toma la elección A, en este caso, abrir la puerta A, esto tiene unas consecuencias que vamos a ver posteriormente, pueden ser positivas o negativas. O abrir la puerta B también va a tener unas consecuencias. ¿Listo? Entonces, cuando se habla de el primer principio que tiene que ver con las disyuntivas, entonces para la economía, los agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos? Las personas, por ejemplo, o las empresas van a tener que tomar decisiones. Sí, señora. Y esas decisiones, por favor, hay un micrófono abierto, y esas decisiones básicamente implican que los agentes económicos, al tomar esas decisiones, implica que para ellos eso va a tener consecuencias, reitero, que pueden ser positivas o pueden ser negativas. Para obtener lo que queremos, en general tenemos que renunciar a algo que también nos gusta. Tomar decisiones significa elegir entre dos objetivos. Otra disyuntiva que la sociedad enfrenta es entre la eficiencia y la equidad. La eficiencia significa que la sociedad extrae al máximo el beneficio de sus recursos escasos. La equidad significa que la sociedad distribuye igualitariamente esos beneficios entre sus miembros. Entonces, como se plantea acá claramente, cuando nosotros hablamos de la toma de decisiones, esa toma de decisiones específicamente nos va a llevar a hablar de consecuencias que pueden ser positivas o que pueden ser negativas, como se planteó inicialmente. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de una disyuntiva, estamos hablando específicamente de una elección. ¿Sí? El agente económico, al tomar decisiones, básicamente tiene que, como se está planteando desde el comienzo, tener en cuenta cuáles pueden ser las consecuencias de dicha elección. A manera de ejemplo, muchos estudiantes les pudo haber llegado el correo, la citación por parte de nuestros docentes o tutores y ellos tenían una disyuntiva. ¿Será que entro a la primera webconferencia o no entro a la primera webconferencia? Y eso generalmente va a traer consecuencias. ¿Qué consecuencias? Por ejemplo, que si no asisto a la primera webconferencia, muy posiblemente me voy a perder explicaciones de algo que vi en la guía de actividades y que no entendí. Entonces ahí básicamente nosotros hablamos de una elección, ¿sí? Una elección que toma un agente económico, en este caso el estudiante, y que dicha elección tiene consecuencias, como cuáles, como perderse la explicación del tema, de un tema en particular. ¿Sí estamos claros hasta ahí o no? Sí, señor. Ok. Si tienen alguna pregunta, porfa, me vas colaborando en el chat si algún estudiante está preguntando, porfa. Ok. En otras palabras, en los recursos de la economía como un pastel que debe repartirse, la eficiencia sería el tamaño del pastel y la equidad la manera de cómo se reparte entre diferentes individuos. ¿Sí?
En el momento en que las políticas públicas se diseñan, estos dos objetivos entran en conflicto. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los impuestos versus lo que tiene que ver con los subsidios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de lo que es la equidad y de lo que es la eficiencia, entonces estamos hablando de eficiencia, tal como lo plantea el autor, de lo que es el tamaño que tiene un pastel para repartir, ¿sí? Y la equidad es, bueno, qué tan proporcional o cómo se reparte ese pastel a los diferentes agentes económicos. Nota, es importante reconocer las disyuntivas que se enfrentan en la vida, porque muy probablemente los individuos solo tomarán decisiones adecuadas si comprenden cuáles son las opciones que tienen. ¿Alguna pregunta hasta ahí? En cuanto al primer principio, que habla sobre la disyuntiva. No, señor. Ok. No, señor. Perfecto. Vámonos para el segundo principio de la economía. Segundo principio, el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtener. ¿Listo? Miren esa frase tan significativa. El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. Ahí básicamente estamos hablando de lo que se conoce como el costo de oportunidad. La gráfica que tenemos acá, o la imagen que tenemos acá, perdón, básicamente nos está mostrando una balanza, donde en esa balanza se está sopesando el tiempo y el dinero. Como la frase popular dice, el tiempo es dinero. Entonces se sopesa qué tanto peso tiene el dinero y qué tanto peso tiene el tiempo. Como podemos ver, la balanza nos muestra que no hay un equilibrio, que está, en este caso, sesgada hacia un lugar específico, en este caso, hacia lo que es el reloj. ¿Qué quiere decir eso? Que cuál de los dos vale más si tenemos esta balanza mostrada de esta manera. El tiempo. El tiempo. Miren que está reclinado hacia el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo tiene mayor peso que el dinero. ¿Listo? Debido a que tomar decisiones los individuos enfrentan disyuntivas, es necesario comparar los costos y los beneficios de los diferentes cursos de acción que pueden tomar. Sin embargo, en muchos casos, el costo de una acción no es tan evidente como podría parecer al principio. Cuando nosotros estamos hablando, entonces, de lo que es el costo de tomar una decisión, básicamente eso nos lleva a lo que se conoce como el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Dice, el costo de oportunidad de una cosa es aquello a lo que renunciamos para conseguirla. Cuando nosotros, por ejemplo, decidimos participar en la primera web conference, implica que nosotros renunciamos a algo, ¿sí? ¿A qué renunciamos? ¿Quién me da un ejemplo? ¿A qué se renunció por estar en este momento en clase? A ir a clases de danza, profe. A ir a clase de danza, por ejemplo. Ahí tenemos lo que es un costo de oportunidad. Karen. ¿Alguien ha alzado la mano? A no estar ¿A tiempo libre? A tiempo libre, al ocio, por ejemplo. Sí, ¿a qué más? Puede ser, digamos, cuando uno decide estudiar, hay veces que pues simplemente también, no solamente es el costo de la universidad, sino que también pues hay que comprar implementos. Entonces quizás por ejemplo, por comprar un computador uno no puede ir a pasear o comprar algún electrodoméstico en el hogar. Perfecto, sí, ese es el costo de oportunidad de tomar la decisión. ¿De tomar la decisión de qué? De estudiar a manera de ejemplo.
el costo de oportunidad de asistir a la primera web conference. Para muchos puede ser sacrificar ocio. Podríamos mejor estar viendo televisión o descansando de una jornada laboral. O lo que es el costo de oportunidad de dejar de aprender a bailar, ¿sí? Por ejemplo, ese es el costo de oportunidad de las cosas. Renunciar a asistir a la CIPA de pensamiento lógico matemático, correcto, César. Ese es el costo de oportunidad de asistir a nuestra primera web conference. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros o no? Sí, señor. Perfecto. Sí, todo. Ya iba todo bien. Perfecto. Ese uno Listo. tiene que renunciar ¿Cómo? que a veces uno tiene que renunciar al tiempo, tutor. A veces deja uno de hacer ciertas actividades por participar en las clases. Perfecto. Pero hay que tener en cuenta una cuestión. A pesar de que estamos incurriendo en un costo de oportunidad, ¿sí? También tenemos que mirarlo en relación con el tiempo. Me explico. El costo de oportunidad en este momento es básicamente renunciar a un beneficio por el sacrificio, sí, pero tengan en cuenta una cosa, que cuando ustedes decidieron, por ejemplo, matricularse en la universidad y capacitarse para ser profesionales, ¿sí? Básicamente están teniendo lo que se conoce en términos económicos como una decisión en la cual los va a afectar en el corto, mediano y largo plazo. Cuando nosotros miramos, cuando le metemos a la economía el análisis del tiempo, entonces decimos, vea, existe un costo de oportunidad hoy que básicamente se va a retribuir en el futuro. ¿Cómo se va a retribuir en el futuro ese costo de oportunidad, ese sacrificio que estamos realizando hoy? ¿O cómo esperamos que se retribuya, valga la redundancia? De pronto Mejores oportunidades laborales. Mejores oportunidades laborales. Estamos calificando nuestra mano de obra, ¿eh? Estamos participando en lo que son acciones educativas con el fin de que nuestra mano de obra sea más calificada y posteriormente, cuando nos graduemos, ya no nos van a pagar con un sueldo que no era, a manera de ejemplo, si no tengo título profesional, con título de bachiller, sino con un título profesional, ¿cierto? Entonces ahí hablamos específicamente de lo que se conocen como el tiempo en relación con el sacrificio que estamos realizando. ¿Listo? ¿Queda claro entonces lo que es el costo de oportunidad? Sí, señor. Perfecto. Claro, sí, señor. Ok, ahora, el costo de oportunidad se puede medir de dos maneras. Uno, a través de lo que se conocen como los costos explícitos y otro a través de lo que se conocen como costos implícitos, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de esos costos, entonces hay unos costos que yo los puedo calcular y hay otros costos en los cuales directamente yo no los puedo calcular. Hablando de un costo explícito, entonces podríamos decir, a manera de ejemplo, ¿cuál es el costo de oportunidad de una persona que se dedica 100% a estudiar? Y digamos que esa persona tiene como calidades académicas el título de bachiller. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el costo de oportunidad que yo puedo cuantificar? ¿Sí? Que yo le puedo dar un valor específico. ¿Sí? O sea, ¿qué está perdiendo esa persona por dejar de estudiar? Perdón, dedicarse a estudiar. ¿Qué está perdiendo? Posiblemente la oportunidad de trabajar, el tiempo para trabajar. Si esa persona, digamos, estudia en el día, obviamente le va a quedar mucho más difícil tener un trabajo fijo o trabajo de tiempo completo. Ajá. Entonces, yo puedo cuantificar cuál es ese costo. Profe, ahí también se pierde, digamos, en cuestiones laborales, la experiencia. Precisamente, entonces podemos hablar
de aquellos costos que yo puedo cuantificar y de aquellos costos que necesariamente no se pueden cuantificar. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de los costos que son explícitos, hablamos básicamente de los costos que yo directamente pago. ¿Cómo qué? Por ejemplo, el arriendo, los servicios, ¿sí? Cuando yo tengo, digamos, una empresa, cuando yo tengo una casa alquilada, puede que yo pague arriendo por el local o la casa en la cual estoy viviendo. Eso es lo que se conoce como un costo explícito. ¿Sí estamos hasta ahí claros o no? Profe, Sí. profe, disculpe, lo que pasa es que yo tengo que abandonar la reunión, yo tengo que salir. No hay ningún problema, Brian. Yo les voy a compartir la grabación cuando terminemos para que si tienes algún tipo de duda y quieres recurrir a la misma, puedas acceder. ¿Listo? Sí, profe, le agradezco mucho y bueno, que tenga feliz clase, feliz noche, hasta luego todos. Hasta luego. Muchas gracias, Brian. ¿Hasta ahí estamos claros o no? Señoritas, caballeros. Sí, señor. Listo. Sí, Entonces, señor. cuando nosotros hablamos de costos explícitos, es algo que se cuantifica. ¿Sí? Costo explícito, el arriendo. Costo explícito, los servicios públicos. Costo explícito, el salario del trabajador. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de los costos implícitos, básicamente vamos a hablar de aquellos costos de oportunidad, ¿sí? ¿Para qué? Para tomar o usar recursos que nosotros podemos considerar como propios, ¿sí? Entonces, al hablar de los costos implícitos, básicamente entonces podemos decir, a manera de ejemplo, yo tengo una opción. ¿Cuál es la opción? Bueno, soy empresario. Tengo una opción. Construir directamente, digamos, un edificio para ubicar mi empresa o pagar alquiler por, digamos, tener un lugar donde ubicar mi empresa. Ahí básicamente estamos hablando de costos en lo que tiene que ver con costos explícitos y con costos implícitos. ¿Sí? Entonces, la relación en cuanto a lo que se determina con lo que tiene que ver con costos explícitos y con costos implícitos, me está diciendo a mí, yo voy a alquilar, ¿sí? Al alquilar, entonces yo digo, bueno, ¿cuál es el costo de oportunidad de alquilar o cuál es el costo de oportunidad de construir? Si yo hablo, por ejemplo, de que construyo, ¿sí? Entonces ahí tengo un costo de oportunidad. ¿Cuál es? Que necesito utilizar muchos recursos para construir el edificio. Ahí tengo un costo de oportunidad. Y otra manera de verlo es que puedo tener un costo de oportunidad en el sentido de que en lugar de construir, pago un arriendo, ¿sí? Entonces, si yo construyo un edificio, mi costo de oportunidad sería, por ejemplo, el arriendo que yo podría estar recibiendo por, digamos, tener ese edificio en uso y no ocuparlo yo, sino que se lo alquilo a otra entidad o a otra agente económico. ¿Sí queda claro ese concepto, señoritas y caballeros? También. La oportunidad es como ver la rentabilidad a largo plazo. El costo de oportunidad es básicamente, para que lo generalicemos, el costo de tomar una decisión en lugar de otra. Si yo, como se los planteo en el ejemplo anterior, si yo hablo de construir un edificio, quiere decir que yo necesito mucha plata para construir ese edificio, ¿sí o no? Sí, señor. Sí. Listo. Sí, señor. Entonces el costo de oportunidad de construir ese edificio es que con esa platica yo podría hacer algo diferente, ¿sí? Para obtener una rentabilidad. ¿Sí queda claro eso o no? Sí, señor. Es como elegir qué hacer con el dinero, ¿sí? Elegir qué hacer con mis decisiones, ¿sí? Que lo podemos monetizar a través de lo que son costos explícitos o
podemos hablar de ellos a través de lo que son los costos implícitos. Hasta ahí estamos claros. Profe, eso quiere decir que sería como básicamente rechazar algo de la hora para poder, o sea, sacrificar algo de la hora para ejercer en otra cosa. Sí, se podría ver de esa manera. Hasta ahí estamos. Sí, señor. Sí, señores. Profe, o sea que No. ahí en ese sentido, usted habla es en poner unos recursos en movimiento, ¿sí? Tomar decisiones, y esas decisiones básicamente van a implicar que se van a poner en juego unos recursos en particular, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del costo de oportunidad es que si tomamos decisiones, esas decisiones tienen consecuencias, que pueden ser positivas o que pueden ser negativas. Ah, bueno, doctor. Perfecto. Tercer principio, las personas racionales piensan en términos marginales. Como podemos ver en esta imagen, básicamente una persona tiene lo que son, por un lado, los costos y por otro lado, los beneficios. Cuando hablamos de los términos marginales, entonces básicamente vamos a tener en cuenta lo siguiente, que tanto los ingresos como los costos, ¿sí? Se van a ver en términos de qué me está aportando, ¿sí? Una decisión en particular. Me explico. Si hablamos de los beneficios marginales, la teoría nos dice, es el beneficio adicional, por ejemplo, si hablamos de la utilidad marginal, es la utilidad adicional, digamos, que me da consumir una unidad más de un producto o un bien, ¿sí? Si hablamos de los costos marginales, hablamos específicamente de los costos adicionales de producir una unidad más. Entonces, la idea de hablar de beneficios marginales y costos marginales es sopesar básicamente lo que son los beneficios que obtiene una empresa y los costos en los que incurre la misma para, digamos, poder cumplir con su labor en términos de empresa. Dice, los economistas generalmente suponen que los individuos son racionales. ¿Qué quiere decir que una persona sea racional? Dice, da las oportunidades sistémica y deliberadamente hace todo lo posible para lograr sus objetivos. Se puede entender de otra manera lo que es el concepto de racionalidad. Cuando nosotros hablamos de racionalidad, una gente que es racional dice, vea, tiene en cuenta todos los beneficios y todos los costos de tomar una decisión, ¿sí? Los agentes económicos se supone que deben de ser racionales. ¿Qué quiere decir? Hombre, sopeso lo bueno y sopeso lo malo cuando yo tomo una decisión. ¿Listo? Entonces, de esa manera, hablamos de que una persona se comporta como una persona racional en términos económicos, ¿sí? Por ejemplo, cuando, digamos, yo tengo una pareja, ¿sí? Digamos una novia. Entonces mi novia me puede decir, vea, Elmer, ¿sabe qué? Llevamos como 7 años de noviazgo y usted como que no propone nada. Entonces yo se la pongo de esta manera. O nos casamos o terminamos, podría decirme mi pareja, ¿sí? Entonces yo tomo una decisión racional y digo, bueno, ¿cuáles serían los beneficios de casarme con mi pareja? ¿O cuáles serían los beneficios de terminar con mi pareja? ¿Sí? Ahí básicamente estoy tomando una elección racional. ¿Listo? Cuando hablamos entonces de una elección racional, es porque el agente económico dice, bueno, yo antes de tomar la decisión tengo que medir qué es lo bueno y qué es lo malo de tomar dicha decisión.
¿Queda claro el concepto de persona racional? Sí, señor. Listo. Entonces dice, las personas racionales a menudo toman decisiones comparando los beneficios marginales y los costos marginales, ¿sí? O sea, ¿qué me beneficia y qué no me beneficia? En términos económicos, ¿qué es el beneficio marginal? Es el beneficio adicional de vender una unidad más, ¿sí? Cuando estamos hablando en este caso de que el beneficio es la multiplicación entre el precio y la cantidad, ¿sí? Entonces, esos son los beneficios. Cuando hablamos de los costos, entonces, si hablamos de costos marginales, es el costo de producir una unidad más. Los economistas utilizan el término cambio marginal para describir los pequeños ajustes que realizaremos en un plan que ya existía. Es importante resaltar que aquí el margen significa borde y por eso los cambios marginales son aquellos que realizaremos en el borde de lo que hacemos. Las personas racionales a menudo toman decisiones comparando beneficios marginales y costos marginales. Los agentes económicos tienen un incentivo, ¿sí? En este caso, hablamos del cuarto principio. Como podemos ver, la imagen, aquí tenemos un individuo que está detrás de otro. Este individuo está en una posición en la cual está haciendo algo. ¿Qué podemos decir de esta imagen? ¿Qué se les ocurre? De que el incentivo del trabajador es el dinero. Exacto, ¿sí? Tenemos por un lado, ¿quién sería el señor de gafas? El jefe. El jefe, exacto. Y por otro lado tenemos otro individuo que es el empleado. Entonces aquí el jefe le está dando un incentivo al empleado, que es básicamente su pago en dinero. ¿Listo? Como podemos ver, aquí el trabajador tiene en sus ojos el signo pesos, ¿sí? Nada más feliz para un trabajador que cuando llega el día de quincena o el día de paga, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí básicamente está teniendo un incentivo por lo que es el sacrificio que ha realizado para su empleador. ¿Listo? Un incentivo es algo que induce a las personas a actuar y puede ser una recompensa o un castigo. Las personas racionales responden a los incentivos debido a que toman sus decisiones comparando los costos y los beneficios. Los incentivos son fundamentales cuando se analiza cómo funcionan los mercados. Las autoridades no deben olvidar los incentivos, pues muchas de las medidas que toman alteran los costos o los beneficios que enfrentan los individuos y por tanto su conducta. No sé si hay una pregunta hasta ahí. No, señor. Todo bien, todo correcto. Perfecto. Aquí se me saltó un principio, pero enseguida lo mira. Otro principio, los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Entonces aquí tenemos en la imagen un individuo, ¿sí? ¿Cómo se llama este jueguito que hay acá? Rompecabezas. Un rompecabezas, ¿sí? Miren que el individuo tiene en la mano derecha el rompecabezas. ¿Qué quiere decir esa imagen? Con ese individuo que tiene la mano derecha el rompecabezas, miren que aquí falta, ¿qué? Una pieza. Una pieza. ¿Que quién la tiene? El individuo. El individuo. Entonces, ¿qué debe hacer el individuo? Colocar esa pieza en el puente para poder llegar acá. ¿Sí? Eso es más o menos lo que nos dice la imagen. Entonces, cuando nosotros hablamos de las actividades económicas, entonces las actividades económicas, según lo que dice la teoría, que no siempre es cierto, es que el mercado
es el que garantiza que haya eficiencia, ¿sí? Que el mercado es el mejor y más eficiente asignador de los recursos. Hay que tener en cuenta una cosa, cuando hablamos de recursos, los recursos básicamente tienen una característica. ¿Y cuál es la característica de los recursos? Es que son escasos, ¿sí? El petróleo es escaso, la comida es escasa, el aire limpio es escaso. Sí, señor. Sí, el aire limpio Sí, es señor. escaso. El agua potable. También. Sí, El agua también. potable es escasa. Los recursos naturales en general son escasos. Sí, señor. Sí, señor. Ok, perfecto. Sí, señor. Excelente. Listo. Entonces, miren, estamos hablando de que los recursos son escasos. Ahora tengan en cuenta una cosa. ¿Quién, por favor, en su celular o en su cuenta de servicios públicos me puede decir cuánto le cobran por el aire que respira? No, nada. ¿Por qué? ¿Por qué no a alguien se le ocurre esa idea? Vamos a cobrarle a la gente por el aire que respire. ¿Por qué no se puede medir No qué sé. tanto aire respira una persona? No. Yo creo que de O por pronto ejemplo, entraría una tarifa de cobro tal vez cuando ya empiece a estar un poco más escaso, que ya el aire, Porque digamos, es ya esté sobreabundante. completamente contaminado. porque es, ahí lo Porque es escuché por atrás, natural, porque es abundante. es ¿Eh? natural. ¿Por qué no tiene costo? Porque es abundante. Abundante. ¿Sí? Correcto. ¿Por qué no nos llega a nuestra cuenta de servicios públicos en discriminado, por ejemplo, lo que es la luz solar? ¿Por qué no nos la cobran? Porque es abundante. Porque es abundante. ¿Sí? Entonces miren algo muy importante. Para que los bienes y servicios tengan precio, los bienes y servicios deben ser escasos. Si los bienes y servicios no son escasos, no van a tener precio. Por eso el aire que respiramos, no, hasta el momento nadie ha encontrado la posibilidad de decirnos, bueno, es que usted puede respirar 50 veces al día, a manera de ejemplo, ¿eh? Y yo le voy a cobrar por ese aire. Nos pueden cobrar, por ejemplo, por la calidad del aire, ¿o no? Sí. Podría ser. Sí, nos pueden cobrar por la calidad del aire. Ah, usted quiere un aire puro. Vea, váyase para esta zona donde está arborizada, donde tiene buenas vías de acceso, pero son calles, digamos, que son pocas en relación con lo que son las ciudades, donde está rodeado de montañas, de mucho verde, ¿sí? Y por eso, hombre, págueme, porque ahí básicamente yo le estoy dando una calidad de aire, ¿sí? Y esa calidad de aire es escasa. ¿Listo? Ahora, volviendo a nuestro principio. ¿Qué dice el principio de eficiencia? Que cuando estamos hablando de lo que son los mercados, el mejor mecanismo para que las actividades económicas estén reguladas es que exista un mercado. O sea, en el mercado básicamente tenemos dos actores principales. Por un lado, los oferentes, o sea, la gente que produce bienes y servicios o vende bienes y servicios, y por otro lado, los demandantes. ¿Quiénes van a ser los demandantes? Los demandantes van a ser quienes compran bienes y servicios. ¿Listo? Entonces, en un mercado existen dos agentes, los oferentes y los demandantes. ¿Listo? Entonces dice, el mercado es el más eficiente asignador de los recursos. ¿Sí? Pero entonces hay que tener en cuenta una cosa. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un sector que puede ser, por ejemplo, el sector de la salud, el mercado sería el agente más eficiente para asignar los recursos. ¿Qué dirían ustedes? No. Puede que no, ¿sí? Pónganse con este ejemplo, lo voy a poner extremo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, una industria farmacéutica, digamos Bayer, una industria alemana, descubre la cura contra el VIH y dice, vea,
Señores y señoras, tengo un anuncio que va a cambiar el mundo. Y es que descubrí la cura contra el VIH. ¿Sí? Ya las personas que le dé SIDA o VIH, básicamente es como si les diera una gripa. Te diagnosticaron con VIH, tómate esta pastilla y mañana estás completamente aliviado. ¿Qué les parece esa noticia para la humanidad? Pues eso sería como, ¿cómo decirlo? Como apoteósico, por decirlo tal vez así, porque es cuando va la historia de la humanidad. Sí, excelente, ¿cierto? Uno pensaría, es la mejor noticia. ¿Estamos o no? Claro. Sí, señor. Pero entonces aquí llega el intríngulis. ¿Cuál es el intríngulis? Venga, señores, pero es que a mí me tocó investigar, me tocó desarrollar muchas cosas, me tocó meterle mucha plata a esto. Entonces, ¿a qué precio creen ustedes que Bayer vendería esa pastillita? Podrían ser hasta miles de dólares. Claro. Millones de dólares podría ser $1 millón una pastillita, por decir algo. Vamos a colocarlo exagerado. ¿Estamos o no? Entonces, aquí viene la cuestión. ¿Qué pasa con las personas que no tienen dinero para acceder a esa pastilla? Bueno, no Pues no habría nada que hacer por ello. Acceder a ella. No hay recursos, no puede la persona comprar. No tendría los recursos de la persona para comprarlo. Entonces, ¿qué implicación tiene eso? Que si estamos hablando de mercado, a Bayer hay que premiarlo porque hizo una investigación o no. Él fue el que metió la plata, él fue el que metió los científicos, él fue el que metió los recursos, ¿cierto? Pero si hablamos de eficiencia, entonces una cuestión es que cuando nosotros hablamos de un mercado, ¿sí? No todo lo puede solucionar las leyes del mercado, no todo lo puede solucionar la ley de la oferta y la ley de la demanda. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta también, por ejemplo, lo que es los efectos que tendría para la sociedad. ¿Sí? Entonces, no siempre el mercado es el mejor y más eficiente asignador de los recursos. En la teoría económica, lo que se dice es, dejen que el mercado resuelva. ¿Qué significa eso? Que las personas que no tienen en este momento dinero para comprar la pastilla, para el caso del ejemplo que les estoy planteando, en algún momento van a tener que buscar los recursos para poder comprar esa pastilla. ¿Sí? Eso es lo que nos diría el mercado. Deje que todo funcione, no le meta la mano a eso. ¿Sí? El mercado solito va a ser el mejor y más eficiente asignador de los recursos. ¿Listo? ¿Queda claro este concepto? ¿Y cuando hay competencia? Cuando hay competencia, entonces lo que dice la ley del mercado es eso. Deje que la competencia, ¿sí? Deje que alguien, por ejemplo, un competidor de Bayer, otra empresa farmacéutica, saque la pastilla milagrosa de la que estamos hablando. Y como ya va a ser competencia de Bayer, lo más seguro es que va a poner un precio más bajo, entonces Bayer va a tener también que bajar los precios y así sucesivamente va a seguir el modelo hasta que finalmente el precio llegue a ser el precio que nosotros conocemos como el precio de equilibrio, ¿sí? La cuestión aquí es, ¿será que a manera de ejemplo, el mundo resistiría o las personas que no tienen acceso a esa pastillita milagrosa van a poder esperar que todo eso ocurra? No, porque puede ser una transición muy larga. Puede ser una transición muy larga, ¿cierto? Entonces, aquí hay que mirarlo desde el punto de vista de lo que es la eficiencia y de lo que vimos ahorita, la equidad. En términos generales, el mercado soluciona muchas cosas. Por ejemplo, el mercado soluciona el conflicto cuando estamos hablando de dos agentes que están en la bolsa de valores y están comprando y vendiendo acciones. Funciona muy bien. O el mercado funciona muy bien cuando dos agentes, una persona que quiere comprar un automóvil y otra persona que quiere vender un automóvil, entran en dicho mercado. Ahí el mercado, lo ideal es que no tenga intervención ¿de quién? De agentes externos, del gobierno, etcétera, etcétera, y el mercado solito los va a poner de acuerdo para que
solucionen sus conflictos. ¿Listo? Pero hay momentos en los cuales el mercado no es el mejor asignador de los recursos. Por ejemplo, lo que vimos nosotros en un departamento como La Guajira. ¿A qué empresa, digamos, que distribuye agua potable le interesaría poner redes en toda La Guajira? ¿Por qué no se han puesto redes en toda La Guajira y solucionamos el problema de agua potable de La Guajira? Por negocio. Por el costo. Por la Por el escasez costo, del agua. por el negocio, por la escasez del agua. Por el ¿Sí? costo No es del negocio. ¿Perdón? El costo del agua y porque no hay la infraestructura para hacerlo. No hay la infraestructura para hacerla, no hay la suficiente gente, ¿sí? Porque las poblaciones son unas poblaciones muy dispersas, ¿sí? Son poblaciones pequeñas, hay que desalinizar el agua si la utilizamos del mar, o hay que coger el agua de, no sé, el río Ranchería y llevarla por toda La Guajira, y eso implica básicamente hacer tuberías por toda La Guajira, y eso es muy costoso, y finalmente el agua no tiene un buen precio para decir que se puede justificar toda esa inversión, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando básicamente de que el mercado no soluciona ese problema. Por eso tienen que intervenir el Estado, que lo ha hecho mal en este gobierno y en los pasados gobiernos, sí, pero que el gobierno, en este caso, sería el que tiene que decir, oiga, venga, donde el mercado no esté actuando bien, a mí me toca intervenir, pero lo ideal es que intervenga bien, ¿sí? O sea, que el Estado, como ve que no hay quien esté interesado en solucionar el problema de agua potable y alcantarillado en gran parte de nuestro país, entonces el Estado va a hacer lo que es la intervención para dar agua y para dar, por ejemplo, saneamiento. ¿Por qué? Porque ahí el mercado no es eficiente en cuanto a lo que tiene que ver con la solución de los recursos. Les pongo otro ejemplo. Muchas de las ciudades que nosotros tenemos como ciudades que son atractivos para turismo, para turistas, tanto nacionales como internacionales, tienen un gran problema. ¿Qué tiene que ver con qué? Estoy hablando de Santa Marta, estoy hablando de Cartagena, estoy hablando de San Andrés, ¿sí? Estoy hablando, por ejemplo, bueno, en el Chocó no mucho, pero digamos en esas ciudades tienen un gran problema que tiene que ver con las aguas hervidas, ¿sí? Todas las aguas hervidas que se producen en las grandes ciudades no tienen tratamiento. ¿Y a dónde desembocan esas aguas hervidas? Esas aguas sucias. Al mar o a los ríos. Al mar, a los ríos. Entonces, si nosotros cogemos, y por ejemplo, Cartagena, tenemos mar, ¿sí? Pero el mar básicamente tiene el problema de que gran parte del agua sucia, que no solamente en Cartagena se produce, sino que se produce en todo el país, porque recuerden que a Cartagena llega el río Magdalena, y el río Magdalena prácticamente cruza todo nuestro país, y en casi todas las ciudades de nuestro país no tenemos plantas que traten las aguas sucias, entonces toda el agua sucia básicamente está yendo a Cartagena, ¿sí? ¿Qué implica eso? Que para el turista puede ser incómodo, ¿sí? Puede visualizarlo, que las aguas no son tan limpias, que las aguas no son tan atractivas. Pueden haber puntos en los cuales el agua se vea limpia, pero no lo puede estar, ¿sí? ¿Sí queda claro eso? Ahí donde hay quien tienen que intervenir, el Estado. ¿Por qué no lo hacen las empresas? Porque para las empresas podría ser, o es realmente, no es negocio, digamos en este caso, tratar las aguas, ¿sí? Estoy hablando de las aguas hervidas. ¿Queda claro eso? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, como conclusión, por lo general, en economía se habla de que el mercado es el mejor y más eficiente asignador de los recursos, pero habría que mirar en el mundo real si el mercado soluciona, o el mercado no está en capacidad o no le interesa solucionar las diferentes situaciones que ocurren para poder proveer bienes y servicios a los diferentes agentes económicos. Continuemos con la presentación. Dice, en una economía de mercado, las decisiones que antes se tomaban de manera centralizada son sustituidas por decisiones de millones de empresas y familias. Las empresas son las responsables de decidir a quién contratar y qué fabricar.
Las familias, por su parte, deciden dónde trabajar y qué desean comprar con su ingreso. Las empresas y las familias interactúan en el mercado en donde los precios y el interés personal orientan las decisiones. Así es que funcionaría en términos teóricos el mercado. Por un lado, las familias toman decisiones, por otro lado, las empresas toman decisiones, se juntan y el mercado soluciona básicamente todo a través de algo que se conoce como la mano invisible. ¿Qué significa la mano invisible? Que en términos prácticos, el mercado se encarga de que los oferentes y los demandantes puedan ponerse de acuerdo qué vender, a qué precio vender, qué cantidad ofertar y qué cantidad comprar. ¿Listo? En el libre mercado existen muchos compradores y vendedores de diversos bienes y servicios, y todos aquellos buscan principalmente su bienestar propio. Sin embargo, y a pesar de que la toma de decisiones se encuentra descentralizada y de que estos tomadores de decisiones buscan su bienestar propio, las economías de mercado han demostrado que son capaces de organizar exitosamente la actividad económica para promover el bienestar general. ¿Qué significa este párrafo? Este párrafo se puede entender de la siguiente manera. Pongamos el caso de Bill Gates. ¿Sabemos quién es Bill Gates? O Elon Musk, que es el tipo de moda. Sí, señor. Sí. ¿Sí? Sí, señor. Hablemos de Elon Musk. ¿Sí? ¿Quién es Elon Musk? Un macroempresario. Sí, un macroempresario. Es el tipo dueño de Tesla y de muchas empresas importantes. Ahora, Elon Musk tenía un sueño. Es un multimillonario. ¿Cuál es el sueño de Elon Musk? Las naves espaciales, llegar a Marte. No, lo acabo de decir un compañero, no vi quién. Ser presidente. Multimillonario. Multimillonario. ¿Qué quería hacer él? Ser rico. Él tenía un sueño. ¿Cuál es mi sueño? Ser rico. ¿Listo? Eso es básicamente una decisión que se podría decir, es egoísta, él quiere ser dueño, él quiere ser, rico. ¿Listo? Pero ese egoísmo, ¿sí? Básicamente va a generar bienestar para muchas personas. ¿Por qué? Porque él dijo, yo quiero ser rico. ¿Cómo va a ser rico? Pues en lo primero que se metió, los automóviles eléctricos. ¿Listo? Entonces, para construir automóviles eléctricos necesita ingenieros, necesita, digamos, personas cualificadas para lo que es la producción de los automóviles. Entonces, ese egoísmo de Elon Musk finalmente lo que genera es un bienestar para toda la economía, porque el querer ser millonario implica que para poder ser millonario tiene que tener una fábrica grande de automóviles de última tecnología, que implica que debe contratar personas, que esas personas van a ser ingenieros, que esas personas van a ser personal calificado para lo que es la producción de esos automóviles. Entonces, Elon Musk estaba pensando en su bienestar propio, ¿sí? Pero pensar en su bienestar propio, básicamente lo que hace es que organiza la economía para que haya un bienestar general. Él es egoísta en el sentido de que quiere ser multimillonario, pero ese egoísmo va a llevar a que haya un mayor bienestar general para la economía. Si yo contrato trabajadores, significa que tengo que pagarles salarios. Si yo contrato ingenieros, significa que tengo que pagarles salarios. Si yo hago un automóvil, significa que necesito comprar hierro o acero o aluminio, que necesito tener, por ejemplo, computadoras, etcétera, etcétera. Entonces, ese egoísmo que es de ser el principal multimillonario a nivel mundial, básicamente hace que haya un bienestar general. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos en economía cuando nosotros decimos, vea, los agentes económicos buscan su bienestar propio. ¿Cuál es el bienestar propio que tiene o que busca el ingeniero? Ser contratado, que sea bien pago, ¿sí? Eso es lo que él quiere.
pero ese egoísmo básicamente lo lleva a ¿qué? Lo lleva a que va a beneficiar a muchas personas porque con ese salario él va a comprar bienes y servicios, con ese salario va a sostener a su familia, etcétera, etcétera. Entonces, el egoísmo lleva a el bienestar general, según lo que se entiende desde el punto de vista de la teoría económica. ¿Queda claro ese concepto? Sí, señor. Ok. En 1776, Adam Smith, en su libro titulado Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, hizo la observación más famosa de toda la economía. Es decir, afirmó que las familias y las empresas interactúan en los mercados como si fueran guiados por la mano invisible que los lleva a obtener los resultados deseados en el mercado. Uno de los objetivos de este libro es entender cómo funciona la magia de la mano invisible. Como se los estaba planteando inicialmente, cuando hablamos de la mano invisible es alguien que está mediando. ¿Entre quién? Entre dos. ¿Quiénes son los dos? Son los consumidores por un lado y los oferentes por otro. Si estamos hablando de esos consumidores y de esos oferentes, estamos hablando del mercado. Entonces, la mano invisible va a decir, bueno, para que ustedes se pongan de acuerdo en cuáles son las cantidades que se van a vender, pues yo los tengo que poner de acuerdo en cuál es el precio al cual, por ejemplo, las personas quieren comprar. Y ese precio va a ser que tanto el oferente como el demandante ganen. ¿Por qué? Porque el oferente va a vender al precio que quiere vender. El demandante va a comprar al precio que quiere comprar. Cuando el demandante produce mucho, entonces, ¿qué hace? Perdón, cuando el oferente produce mucho, ¿qué hace el demandante? Es que como hay mucha producción, entonces finalmente eso implica que yo como consumidor me voy a aprovechar de esa circunstancia. O lo mismo sucede cuando, digamos, hay muchas personas que quieren comprar. Entonces el oferente dice, bueno, hay muchas personas que quieren comprar, yo me tengo que aprovechar de esa circunstancia. Y llega el momento en el cual no se pueden aprovechar de dichas circunstancias, sino que el mercado va a hacer que se equilibre, ¿sí? A través de lo que es la mano invisible. La mano invisible le va a decir a los agentes, vea, si usted pone un precio muy alto, la gente no le compra, ¿sí? O también dice, si usted quiere pagar un precio muy bajo, la gente no le va a producir. Entonces yo los voy a poner de acuerdo a través de ¿qué? De la interacción de la oferta y la demanda. ¿Para qué? Para que logremos un precio en el cual usted compre lo que quiere comprar y usted venda lo que quiere vender al precio que quiere comprar y al precio que quiere vender. Así es como funciona la mano invisible del mercado para todos los mercados. A manera de ejemplo, un automóvil. Digamos, quiero comprar un automóvil de segunda. Entonces voy a comprar un automóvil de segunda, voy y busco, por ejemplo, en una plataforma, digamos, el Mercado Libre, precio de automóviles. Vale tanto un precio de un automóvil con una característica específica. Entonces lo que yo digo es, ese precio está muy alto. Bueno, voy a llamar al tipo a ver qué me dice. Hermano, me interesa el vehículo que usted está vendiendo. El tipo le dice, sí, el vehículo está en muy buenas condiciones, el vehículo es modelo tal, etcétera, etcétera. Entonces yo le digo, como comprador, bueno, ¿cuánto me pide por el carro? Usted está diciendo que lo vende en 28 millones. Yo tengo 26 millones. Entonces el mercado, a través de la mano invisible, los va a poner de acuerdo. El oferente del carro dice, no, 26 no, deme 27. Entonces el demandante dice, mano, le voy a dar 26,900 para que cerremos trato. Listo, pongámonos de acuerdo. Eso es la mano invisible. Y eso funciona a nivel general, no solamente para dos individuos, sino para muchos individuos. Es como, permítame en el término, para usar de él en términos económicos, como una subasta, donde alguien oferta lo que quiere vender, el precio que lo quiere vender, y el otro dice, bueno, yo lo compro a tanto. Esa es la mano invisible. Así funciona la mano invisible, para que los agentes se pongan de acuerdo. ¿Queda claro ese concepto? Sí, señor. Perfecto. Dice,
Los precios son un instrumento del que sirve la mano invisible para dirigir la actividad económica. En cualquier mercado, los compradores consideran el precio cuando determinan cuánto comprarán o demandarán de ese bien. Del mismo modo, los vendedores examinarán el precio cuando deciden lo que van a vender u ofertar o ofrecer. Como resultado de esas decisiones de compradores y vendedores, los precios del mercado reflejan tanto el valor del bien en la sociedad como el costo que para la sociedad representa producir. La gran aportación de Smith fue que los precios se ajustan para guiar a cada uno de los compradores y vendedores a obtener resultados que, en muchos casos, maximizan el bienestar de la sociedad. Las ideas de Smith tienen un importante colorario. Cuando el gobierno impide que los precios se ajusten naturalmente a la oferta y la demanda, impide también que la habilidad de la mano invisible funcione para coordinar las decisiones de millones de hogares y empresas. Este colorario también explica por qué los impuestos afectan negativamente la asignación de recursos y distorsionan los precios y por ende las decisiones de los hogares y de las empresas. En términos generales, para Smith, el gobierno no debe intervenir en los mercados. Eso es lo que dice Smith sobre la intervención del gobierno. El mercado es el mejor y más eficiente asignador de los recursos. Pero reitero, en unos casos funciona, en otros no. ¿Por qué? Porque en unos casos el Estado tiene que intervenir, caso de La Guajira, o en otros casos el Estado no es necesario que intervenga. En muchas ocasiones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la compra y venta de vehículos. ¿Listo? La idea fundamental es que el precio es el que va a poner de acuerdo a tanto compradores como vendedores para que se finalicen lo que ellos quieren. ¿Qué es qué? Que es por un lado comprar y por otro lado vender. Dice el otro principio, el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. Una de las razones por las cuales necesitamos al gobierno es porque la magia de la mano invisible de la economía solo funciona cuando aquel hace valer las reglas y mantiene las instituciones que son claves para el libre mercado. Pero más importante aún es el hecho de que las economías de mercado necesitan instituciones que hagan valer los derechos de propiedad de las personas para los que puedan ejercer propiedad y control sobre recursos escasos. Siendo congruentes, muchachos, reitero, según este postulado, el mercado es el mejor y más eficiente asignador de los recursos. El gobierno debe actuar como árbitro. El gobierno debe hacer que en el mercado se cumplan sus reglas, como por ejemplo los derechos de propiedad. Lo que habría que analizar es, ¿será que el mercado solito puede actuar eficientemente? ¿Será que el mercado solito puede actuar equitativamente? Eso es lo que habría que ver. Me explico. Canadá, por ejemplo, tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo, donde las personas, para poder tener ese servicio, necesitan pagar impuestos. ¿Y esos impuestos en Canadá cómo serán? ¿Cómo creen ustedes que son los impuestos en Canadá? ¿Altos o bajitos? Altos. Son altos. Las personas que viven en Canadá pagan impuestos muy altos. Listo. Pero esos impuestos altos, el gobierno los redistribuye. ¿Cómo los redistribuye? Les da buen acceso de salud al ciudadano canadiense o al habitante canadiense. Eso es básicamente, miren, el gobierno está interviniendo. El gobierno, al intervenir, hace que el mercado funcione más equitativamente. ¿Listo? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos? ¿Cómo, o qué han escuchado ustedes de la salud en Estados Unidos? ¿Cómo funciona? ¿Bien o mal? La salud Es muy en Estados cara. Unidos está bien, pero el único problema es que las personas tienen que pagar por el servicio de salud. El que no tiene servicio de salud es porque no paga. Exacto. Entonces, si no tengo plata para pagar, sí, escucho.
Qué pena, te interrumpí. Yo he escuchado que son con seguros, ¿Sí? pero con muchos seguros. Sí, ¿y Seguro. será que los seguros siempre cubren todas las enfermedades y en el porcentaje adecuado? No, ellos, tengo entendido que los seguros cubren ciertas enfermedades y otras no. Y Si otras quiere no. que- Ajá. Y O sea, entonces, perdón, sí, Sebastián. lo que yo he escuchado es que, digamos, tienen un seguro para tal enfermedad, luego otro seguro para tal cosa, o sea, como cada una separada. Ujú. Y entonces, si no tengo un seguro para una enfermedad, ¿qué pasaría? O paila. ¿Eh? ¿Cómo hago para tratar esa enfermedad? He escuchado y tengo entendido que en Estados Unidos, por ejemplo, si las personas no tienen seguro, por ejemplo, para un infarto, un ataque al corazón o cualquier enfermedad del corazón, el Estado o digamos el hospital lo atiende, pero él le quedaría endeudado hasta que pague la deuda con el hospital. Entonces ahí estaría la pregunta. ¿Ahí es necesario que intervenga el Estado? Si, por ejemplo, No. una persona no tiene los recursos para pagar eso. No es necesario. No es necesario. Yo digo que sí. Aquí entraría el debate, ¿cierto? Por Porque ejemplo, es que sí. el Estado haría como un préstamo. Algo así, ¿no? Vámonos para el sistema de salud en Colombia. ¿Sí? ¿Cómo funciona el sistema de salud en Colombia? ¿Qué han escuchado ustedes? El sistema del CISBEN es el mejor sistema de salud que tiene Colombia, ¿sí? Los seguros como la nueva EPS, Colsanitas, son seguros que son prepagados, en las cuales, digamos, por ciertas deudas que tienen en el momento, no tienen excelente servicio, mientras el CISBEN sí lo tiene todo. ¿Y quién paga el CISBEN? El gobierno. ¿Con qué recursos paga el gobierno el CISBEN? Con los recursos que recolecta de las personas o digamos de los impuestos que se recolectan de todo el país. Correcto. Entonces miremos, estamos hablando de 3 sistemas diferentes, el de Canadá, el de Estados Unidos y el de Colombia, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Muy bien, Dali, con los impuestos, pero miro aquí un aporte de César, es necesario intervención del Estado. Entonces aquí viene la cuestión. En muchos sectores económicos el Estado tiene que intervenir. ¿Por qué? Porque el mercado no es capaz de solucionar el problema. Porque el mercado a través del precio no es capaz de solucionar el problema. Entonces el Estado tiene que intervenir directamente para poder solucionar ese tipo de problemas. ¿Listo? Ahí estamos hablando de qué? De que el Estado no solamente puede servir de árbitro, ¿sí? Sino que el Estado en muchas ocasiones debe ser el principal actor. Sí, señor Carolina. Pero miren, por ejemplo. creo, no sé, no estoy segura. Mari, voy a cerrarte acá. Miren, por ejemplo, si hablamos del caso de Estados Unidos, en Estados Unidos hay una empresa que se llama Boeing. ¿Han escuchado hablar de Boeing? ¿Qué produce Boeing? Aviones. Aviones. En Europa hay otra empresa que produce aviones. ¿Cómo se llama? Airbus. Airbus. Muy bien. Ahora, son empresas que son privadas. ¿Sí? Pero si alguna empresa recibe recursos estatales, es Boeing. Si alguna empresa recibe recursos estatales, es Airbus. ¿Por qué? Porque para la construcción aeronáutica se necesita mucho dinero. Y se necesita básicamente, inclusive por seguridad nacional, que las empresas nacionales, para el caso de Estados Unidos y para el caso de Europa, produzcan sus propios aviones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hablamos de seguridad nacional, supongan ustedes, si Estados Unidos, por ejemplo, no produjera sus propios aviones y tuviera que comprárselos a China, si hoy está poniendo problemas con los automóviles, ¿qué creen ustedes que ocurriría
si Estados Unidos tuviera que comprarle aviones a China. ¿Habría de pronto un desbalance tanto como gubernamental, social o económico, podría ser? Exacto, ¿cierto? Eso no sería bueno para No, los y norteamericanos. estuviese en riesgo la seguridad de Estados Unidos. Estaría en riesgo la seguridad de Estados Unidos. Entonces, por eso el gobierno en muchas ocasiones tiene que intervenir, o por seguridad nacional, o por interés nacional, o porque básicamente tiene que redistribuir mejor los recursos para poder generar bienestar general a través de toda la economía. ¿Sí? Si hay un país que subsidia, ¿qué subsidios? Básicamente ayudas. ¿Sí? Si hay un país que subsidia a las empresas, por ejemplo, agrícolas, es Estados Unidos. ¿Sí? Se supone que lo que nos dice Adam Smith es que el Estado debe ser árbitro, pero en muchas ocasiones el Estado interviene para poder que las empresas o los intereses nacionales sobresalgan. ¿Sí? Las leyes del mercado son una cosa, pero la realidad, el mundo real, es otra. Muchas veces se aprovechan para tomar decisiones que favorezcan, por ejemplo, las empresas nacionales. Entonces, para el caso de Airbus y para el caso de Boeing, básicamente estamos hablando de empresas que son privadas, pero que necesitan gran ayuda estatal para poder funcionar. ¿Qué quiere decir esto en cuanto a nuestro principio? El Estado generalmente no funciona como árbitro. En muchas ocasiones sí, pero no en todas las ocasiones. Pero para Adam Smith, el Estado no debería de participar en el mercado. El Estado simplemente es un árbitro. ¿Listo? ¿Queda claro ese concepto? Sí, señor. Oh. Sí, señor. Perfecto. Dice, el gobierno debe promover la eficiencia y la equidad en los mercados. Una de las causas posibles de una falla de mercado puede ser una externalidad, que es un impacto de las acciones de las personas que tienen sobre el bienestar de la otra. A manera de ejemplo, si hablamos de externalidades, entonces decimos, por ejemplo, una empresa de curtimbres. ¿Qué es una empresa de curtimbres? Donde curten cuero. Donde curten cuero, donde tratan los cueros, ¿sí? ¿Qué pasa con la empresa de curtimbres? Que por lo general, y esto se ve mucho, por ejemplo, en la zona cundiboyacense, en Bogotá, hay una gran cantidad de contaminación donde existen esas empresas. Esa contaminación es una externalidad. ¿Qué quiere decir? Es algo negativo que la empresa genera para la sociedad. No quiere decir que todas las externalidades sean negativas, sino que lo que produce la empresa, que es cuero, para producir cuero se necesita contaminar mucho agua. Y esa agua contaminada es una externalidad para la sociedad. Eso es lo que es una externalidad, un impacto. Produzco cuero, pero ambientalmente contamino mucho. ¿Queda claro lo que es el concepto de externalidad? Ojo, no todas son negativas, también pueden haber externalidades ¿Sería positivas. también como los paneles solares? ¿Cómo serían los paneles solares? Porque eso se puede Perdón, dame un segundito. La compañera. ¿Quién estaba hablando, perdón? Yo, Paula. Paula. Buenas noches. Una empresa, ejemplo, pone paneles solares, pues para Sí. su uso, pero en eso hace, o sea, recauda energía de más y la retribuye a la red eléctrica. Sí. ¿También sería un ejemplo? Sí, sí. Básicamente, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de esa situación, ¿qué implica? Que cuando yo estoy produciendo luz solar, en muchas ocasiones produzco más energía solar, perdón, luz solar, no, energía solar que la que necesito. Entonces yo esa energía puedo vendérsela al sistema. ¿Por qué? Porque ahí básicamente estoy produciendo energía eléctrica. Y esa energía eléctrica, que es a través de la luz solar,
puede generar una externalidad positiva porque la energía eléctrica que me sobra, yo se la vendo a quien la necesita. Y ese que la necesita, en lugar de utilizar, por ejemplo, energía producida por una hidroeléctrica, va a utilizar energía que es mucho más limpia, que sería, por ejemplo, la energía solar. Eso puede ser visto en economía como una externalidad. Sí, Paola, aplica. Continuamos. Poder de mercado, que se refiere a la habilidad que tiene una persona o pequeño grupo de personas para influir indebidamente en los precios de mercado. Los agentes económicos, dice la teoría, que cuando hablamos de un mercado en competencia perfecta, es porque nadie está en capacidad de tener poder de mercado. Todos, digamos, los oferentes tienen la misma participación. ¿Qué quiere decir eso? Que todos, por ejemplo, venden las mismas cantidades. Si hay 10 empresas, cada empresa, digamos que produce una unidad y vende esa unidad. ¿Listo? Pero cuando hablamos de poder de mercado, es porque el poder de mercado se caracteriza porque alguien tiene poder. Su nombre lo dice. Me explico. ¿Cuál creen ustedes que es una empresa en Colombia que tiene una gran participación de mercado, digamos, en el mercado lácteo? Una empresa grande. Alpina. Alpina, por ejemplo. Holanda. Por ejemplo. Alquería. ¿Sí? Alquería. Si nos preguntamos cuántas empresas hay en Colombia que produzcan leche, ¿qué podríamos decir? ¿Hay muchas o poquitas? Muchas. Muchísimas. Hay muchas empresas, hay muchísimas empresas. ¿Y todas las empresas son grandes? No todas. No todas. No todas. No, señora, hay Entonces, microempresas y empresas adicionales. Hay microempresas y hay grandes empresas, ¿sí? Hay pequeños productores y hay grandes productores. Entonces, ¿quién de esos tiene más poder en el mercado? O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, si Colanta o Alpina dicen, vea, el precio del litro de leche en Colombia mañana va a ser de 2.500 pesos. Voy a vender mi litro de leche en 2.500 pesos. ¿Será que un empresario que es pequeño puede competir con ese precio? No. No puede. No, señor. No le da. Tiene pérdidas. Tiene pérdidas. Entonces, muy posiblemente ese pequeño empresario no le dé para producir leche. Colanta sí lo puede hacer o Alpina sí lo puede hacer porque son empresas grandes. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de empresas que pueden manipular los precios o que pueden poner los precios en el mercado, básicamente hablamos de lo que es el poder de mercado. Muchos agentes económicos tienen ese poder. ¿Por qué? O porque tienen contactos, o porque tienen, digamos, secretos, ¿sí? Donde yo puedo poder tener un gran poder de mercado. Hay una empresa hoy en el mundo de lo que es la construcción de vehículos automovilísticos que es BYD. ¿La han escuchado hablar? Sí, señor. Sí, señor. Más o menos, ¿quién me puede contar la historia de BYD? Así cortica. ¿Qué empezaron haciendo ellos? Baterías. ¿Baterías para quién? Para la competencia de ellos hoy, para Tesla. Entonces, empezaron siendo una empresa pequeñita. Y a medida que empezaron a construir baterías, dijeron, hey, lancémonos a construir automóviles. Pues ya estamos construyendo baterías, construiremos automóviles. Y fueron creciendo. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema hoy de los vehículos eléctricos chinos?
Y cuando hablo de problema para los norteamericanos y para los europeos. ¿Cuál es el problema? Que los vehículos chinos Que son más económicos. son muy económicos y tienen mucha tecnología. Y eso ha hecho que BYD tenga poder de mercado. Y como tiene poder de mercado, puede jugar con los precios. Puede vender un vehículo mucho más sofisticado, un vehículo a un menor precio que por ejemplo, lo que es, perdón, un vehículo marca Mercedes-Benz o marca Chevrolet. Entonces, eso para la competencia es un problema. ¿Por qué? Porque hay una empresa que en este caso es BYD, que ha crecido mucho y que tiene gran poder de mercado. Poder de mercado significa puedo poner o jugar con los precios. ¿Queda claro ese concepto? Sí, señor. Ok. Continuemos. Poder de mercado, que se refiere a la habilidad que tiene una persona o un pequeño grupo de personas para influir indebidamente en los precios de mercado. Afirmar que el gobierno algunas veces puede mejorar los resultados del mercado no significa que siempre lo haga. El gobierno puede ayudarle a muchas cosas, pero el gobierno también puede ser ineficiente en la producción de bienes y servicios. ¿Qué nos dice el modelo? Vea, el gobierno, lo ideal es que cuando haya intervenir lo haga bien. Y si no es capaz de intervenir, entonces deje que el mercado solucione el problema. ¿Sí? Eso es básicamente lo que nos quieren decir acá. Principio 8. El nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios. ¿Qué es la producción de bienes y servicios? Muchas cosas, como estas. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, estamos viendo algo que no se había visto, yo diría que en la historia, en cuanto a lo que tiene que ver con la llegada de Donald Trump al poder. ¿Sí? ¿Qué hizo Donald Trump? Bueno, vamos a colocar las cosas en orden. América primero. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Sabemos que Estados Unidos desde hace mucho tiempo ha sido la principal potencia a nivel económica, a nivel política y a nivel militar. Pero hoy hay alguien que le está disputando el poder, por lo menos en la parte económica. ¿Y es quién? China. China. ¿Sí? China. China. Todos sabemos que es China. ¿Por qué? Porque la China la tienen clara. Los chinos están diciendo, venga, yo le puedo producir lo que usted necesite, al precio que usted necesite. Si usted necesita cosas baratas, yo se las produzco baratas. Si usted necesita cosas caras, yo se las produzco caras. Listo. Ahora, cuando hablamos de el nivel de vida de un país, ¿qué ha sucedido con China? China tiene alrededor de 1.500 millones de habitantes y en la última década sacó a 700 millones de personas de la pobreza. 700 millones de personas. ¿Cuántas personas somos en Colombia? 53 millones. 50. Aproximadamente. 50 millones. ¿Eh? Y ellos sacaron 700 millones de personas de la pobreza. O sea que ¿a cuántas Colombias sacaron de la pobreza? ¿A 3? Más de 3. 14 Colombias. 14 Colombias. Haciendo la cuenta. Somos 50, ellos 700, 100 dividido 50 da 2. Y son 7 veces 100, o sea, sería 7 por 2, 14. A 14 Colombias. A 14 Colombias en 10 años las sacaron de la pobreza. ¿Sí? Y nosotros en casi toda nuestra vida institucional tenemos una gran pobreza. Casi 20 millones de personas en pobreza. ¿Por qué China hizo eso y por qué no lo ha hecho Colombia? Porque hay menos corrupción, ¿no? Porque hay menor corrupción. Debe haber corrupción. En China debe haber corrupción. Pero ¿qué pasa en China? Ellos están produciendo muchos bienes y muchos servicios. Producen todo. ¿Cuál es la despensa del mundo? China. Miren sus zapatos, debe decir Made in China. Miren su ropa, debe decir Made in China. Sus computadores, sus celulares, sus relojes. Casi todo es producido en China.
¿Por qué? Porque China es la despensa del mundo. Pero China, ¿qué ha hecho? Ha producido muchos bienes y servicios y eso ha generado que el nivel de vida de su país aumente. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a China o conocer sobre ciudades China, son ciudades que son del otro mundo comparadas con las ciudades de Europa o con las mismas ciudades de Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos han crecido mucho. ¿Y por qué han crecido mucho? Porque han producido muchos bienes y servicios. ¿Queda claro ese concepto? Sí. Porque producen más empleos. Producen más empleos, producen mayor bienestar. ¿Eh? Y de producir mayores empleos y tener mayor bienestar ha generado que muchos hayan salido de la pobreza. Es que cuando hablamos de 700 millones de personas, muchachos, es algo que nosotros no alcanzamos a mencionar como país. ¿Sí? En China también se fomenta mucho la educación. Claro. Y es algo muy importante. Para que un país pueda crecer, debe de, 1, fomentar la educación. 2, fomentar la inversión. 3, fomentar el ahorro. Son las 3 grandes premisas para que un país crezca. Si usted educa a las personas, si usted las enseña a ahorrar y si usted las enseña a invertir o enseña a su país a invertir, básicamente va a tener la posibilidad de crecer. Casi todas las variaciones de los niveles de vida pueden atribuirse a las diferentes existencias entre los niveles de productividad de los países. Esto es la cantidad de bienes y servicios producidos por cada unidad de trabajo. Cuando hablamos de productividad, entonces decimos lo siguiente, vean. Vamos a comparar 2 países. Colombia y vamos a comparar lo que es Corea del Sur. En la década de los 80, Corea del Sur y Colombia básicamente eran países muy parecidos. Eran demasiado parecidos. Pero ¿qué podemos decir hoy de Corea del Sur en relación con Colombia? Otro nivel. Es otro nivel, es otro cuento. ¿Por qué? Más disciplinados. Porque son mucho más disciplinados, porque son más productivos que nosotros. Ellos producen más bienes y servicios de los que nosotros producimos en la misma unidad de tiempo. Ellos tienen una alta productividad. Nosotros somos muy bajos productivamente. Entonces, cuando hablamos de productividad, es cuánto produzco en un periodo de tiempo determinado. Si produzco mucho, soy muy productivo. Si produzco poco, soy muy improductivo. Eso es lo que significa básicamente la productividad. Y la productividad me va a ayudar a que yo pueda bajar mis costos de producción cuando soy demasiado productivo. Pero si soy muy poco productivo, eso me va a elevar los costos de producción. Y si me bajo los costos de producción, ¿qué quiere decir? Que yo puedo competir con muchos competidores, valga la redundancia, y sacarlos del mercado porque puedo ofrecer mejores precios que los que tienen los otros competidores. Pero si soy poco productivo, eso significa que voy a producir bienes y servicios a altos precios. Entonces no puedo competir con muchas personas, como por ejemplo lo que sucede con Colombia y con Corea del Sur. Son 2 países, reitero, década de los 80, casi igualitos. Año 2025, Corea del Sur es otro mundo, como lo dijo la compañera, comparado con Colombia. ¿Por qué? Porque ellos ahorraron, porque ellos invirtieron, porque ellos educaron y además son productivos. Nosotros no podemos ahorrar, nosotros invertimos poco, nosotros educamos poco y además somos poco productivos. Por eso hablamos de la diferencia entre los países. ¿Por qué? Por su capacidad de producir bienes y servicios en la misma unidad de tiempo. En los países donde los trabajadores son capaces de producir una gran cantidad de bienes y servicios por unidad de tiempo, la mayoría de las personas disfrutan de un alto nivel de vida. Corea del Sur. Al mismo tiempo, en los países donde los trabajadores son menos productivos, la mayoría de la población lleva una existencia más precaria. ¿Qué país estamos hablando? Colombia. Colombia. Asimismo, correcto,
La tasa de crecimiento de la productividad de un país determina la tasa de crecimiento del ingreso promedio. ¿Cómo así, profesor? Hombre, si yo produzco mucho, yo gano mucho. Si yo produzco poco, ¿yo gano qué? Poco. Exacto. La productividad me dice, si usted es muy productivo, usted va a producir muchos bienes y servicios, lo que significa que va a tener buenos ingresos. Si usted es bajo productivamente, produce pocos bienes y servicios y por ende va a recibir bajos precios y por ende bajos ingresos. El otro principio, cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Venezuela. Cuando hablamos de países que tienen una alta inflación, podemos hablar de países como Venezuela, podemos hablar de países como la Argentina, donde el nivel de precios de los bienes y servicios es demasiado alto. Ese nivel de precios de bienes y servicios demasiado alto, ¿qué implica? Que en muchos países, voy a hablar del caso específico de la Argentina, ese país tenía un problema y era el siguiente. El gobierno, tenía la potestad de producir dinero. Pongámoslo en nuestra cabeza. ¿Qué pasa si yo tengo mucho dinero en mi bolsillo? ¿Qué hago yo con ese dinero? Lo malgasto. Lo malgasto, lo gasto, ¿cierto? Y si todos en Colombia tuviéramos mucho dinero, todos tuviéramos mucho dinero en nuestro bolsillo, ¿qué haremos con ese dinero? Gastarlo. Listo. Vamos a una tienda, por ejemplo, vamos a una tienda de barrio y todos tenemos mucho dinero. Y todos queremos la Coca-Cola que tiene la señora de la tienda. Solo hay una Coca-Cola. ¿Sí? Vamos a la tienda y vamos muchas personas a la vez, ¿sí? Y queremos comprar esa Coca-Cola. Digamos que el precio de la Coca-Cola normalmente puede ser 3.000 pesos. ¿Listo? Y si todos queremos comprar la misma Coca-Cola en el mismo momento, ¿qué va a pasar con el precio de esa Coca-Cola? Se va a subir. Va a subir. Va a subir. Es como si estuviéramos en una especie de, ¿cómo se llama eso? Subasta. ¿Sí? Como si estuviéramos en una subasta. ¿Quién da el mejor precio? Diría la señora. ¿A quién se lo vendo? ¿Sí? Al que me pague, por ejemplo, 100.000 por esa Coca-Cola. Vámonos al mundo real. Hace tiempo en Colombia sucedió un hecho. ¿Cuál fue el hecho? No sé si ustedes se acuerdan que inclusive salió una película. Unos soldados en Colombia, en el monte, se encontraron una huaca de las FARC. ¿Se acuerdan? ¿O han escuchado? Sí, claro. Sí, Exacto. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando ellos estaban en el monte, ellos tenían mucho dinero. Por ejemplo, una de las escenas que recuerdo. Entonces, alguien tenía un radiecito pequeño de pilas de esas AAA o AA inclusive, ¿sí? O las más grandes, esas grandes que venden. ¿Cómo llaman esas pilas? No recuerdo. AA, ¿sí? Entonces, ¿qué le dijo uno de los soldados al otro? Le compro ese radio por 15 millones, más o menos, para poner un precio, ¿sí? ¿Qué significaba? Una persona tenía mucho dinero, y como tenía mucho dinero, podía pagar un alto precio por ese bien o servicio. ¿Listo? Entonces, si nos vamos a lo que tiene que ver con el gobierno, cuando el gobierno imprime mucho dinero, quiere decir que todas las personas tienen dinero en su bolsillo. Y si todas las personas tienen dinero en su bolsillo, van a pagar precios muy altos por los bienes y servicios. Para el caso de Colombia, quien imprime el dinero en Colombia es el Banco de la República, no el gobierno. Para el caso de la Argentina, quien imprimía el dinero era el gobierno. Entonces el gobierno decidía cuánta plata necesitaba. Por eso, básicamente, se genera lo que es la inflación, que es el concepto que estamos tratando acá. La inflación se genera, una de las formas en que se genera la inflación es cuando la gente tiene demasiado dinero en el bolsillo para gastar, porque las empresas no están pudiendo producir todo lo que la gente necesita, entonces la gente va a pagar el precio más alto para poder adquirir ese bien o servicio.
¿Queda claro ese concepto? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Dice, ¿qué provoca la inflación? En la mayoría de los casos en que la inflación es alta y se mantiene alta por un tiempo, el culpable del aumento de la cantidad de dinero es la circulación, o sea, cuando hay demasiado dinero, cuando hay demasiado dinero en los bolsillos de las personas. El otro principio, último principio, la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre la inflación y el desempleo. ¿Sí? Esto es lo que se conoce en economía como la curva de Phillips. ¿Sí? Es un término que se utiliza en honor al personaje apellido Phillips, ¿sí? que decía lo siguiente, vea, disyuntiva. Recuerden que nosotros al principio hablamos de lo que era disyuntiva, una opción u otra, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de el décimo principio, dice, en muchas ocasiones el gobierno tiene que pensar si va a generar una alta inflación, pero con bajo desempleo. O al contrario, un bajo desempleo con alta inflación. Eso es lo que habla la teoría en cuanto a lo que tiene que ver con dicho principio. Aun cuando a largo plazo el principal efecto de un incremento en la cantidad de dinero es el incremento de los precios, a corto plazo su efecto es más complejo y controversial. La mayoría de los economistas describe los efectos de corto plazo de un incremento de dinero de la siguiente manera. En la economía, un incremento de la cantidad de dinero estimula el nivel total del gasto y por ende estimula también la demanda de bienes y servicios, lo que estamos hablando ahorita con el ejemplo de los soldados. Con el tiempo, un incremento en la demanda puede ocasionar que las empresas incrementen sus precios, pero antes de que esto suceda, este incremento de la demanda estimula a las empresas para que produzcan más bienes y servicios y contraten más trabajadores. Un incremento en el número de trabajadores contratados reduce el desempleo. Este tipo de razonamiento lleva a la economía a corto plazo a enfrentar una disyuntiva entre la inflación y el desempleo. Aunque algunos economistas todavía cuestionan estas ideas, la mayoría acepta que, a corto plazo, la sociedad enfrenta una disyuntiva entre la inflación y el desempleo. Preguntas. Dice, a corto plazo, la disyuntiva entre desempleo e inflación desempeña un papel clave en el análisis del ciclo económico, el cual consiste en fluctuaciones irregulares y de gran medida impredecibles en la actividad económica, medida esta por la producción de bienes y servicios o por el número de personas empleadas. Finalizando, entonces, básicamente podemos decir lo siguiente. Cuando hablamos de los principios de la economía, básicamente es, según Mankiw, que es el autor de estos principios, o que los define en su texto, son los principios bajo los cuales se rige la economía. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Los principios de la economía son como las reglas, ¿sí? La cuestión es que cuando nosotros analizamos el mundo real, entonces en el mundo real hay que mirar si dichas reglas se cumplen siempre y para todos los casos. Hay ocasiones en las cuales se cumple y hay ocasiones en las cuales no se cumple. Y tendríamos que explicar el por qué se cumple en unas ocasiones y por qué no se cumple en otras. No sé si hay alguna pregunta en relación con los principios de la economía. No, señor. Ok. Bueno, señoritas, caballeros, hasta aquí sería entonces nuestra primera web conference. Espero que haya claridad en cuanto a lo que tiene que ver con los principios
Si tienen algún tipo de pregunta, no duden en contactar a sus tutores a través de los foros para que ellos puedan responder en el tiempo indicado cualquier tipo de inquietud que ustedes tengan. Por favor, asistan a los CIPAS, ahí les mandé pues la información de cómo inscribirse en los CIPAS, pregúntenle a los profes si tienen algún tipo de inquietud y siguiendo el conducto regular, digamos, el profesor no le soluciona la inquietud en cuanto a respuesta de foros, en cuanto a algún tipo de, digamos, inconformidad con lo que tiene que ver con la calificación, entonces ya recurren a mí. ¿Listo? Pero inicialmente todo con sus tutores. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Bueno, a ustedes muchas gracias por la atención. Espero que la clase les haya servido para algo. Tuvimos un costo de oportunidad de ¿cuántas horas? 3 horas. 2 horitas. 2 horas. Entonces la pregunta ahí sería, ya te va a responder Giovanni. ¿Costo de oportunidad alto o costo de oportunidad bajo? Alto. ¿Por qué alto? ¿Por qué alto? Porque sé que me va a servir para la materia en el futuro. Entonces no sería alto, sino que sería bajo. Obtuvimos conocimiento. Obtuvimos conocimiento. Giovanni y después Giselle. Giovanni. Profe, qué pena, ¿para cuándo podemos tener la grabación de la Termino la clase y inmediatamente vamos a obtener, yo les envío al correo de Gmail la grabación. Oh, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le Voy va? a terminar Mi aquí de nombre grabar es... para... Dame un segundito. Voy a terminar la grabación para que podamos conversar. ¿Listo? Una pregunta. Sí, dime, María. Mucho gusto, no, Zuleya. Zuleya, disculpa. Acabo de entrar porque estaba en la webconferencia de negocios internacionales que se pusieron de acuerdo para poner el mismo día y a la misma hora, hoy 25 a las 7 de la noche. Quería entrar a ambas, pero no podía. Tan lindo tu profe. Entonces, te voy a compartir sí, pero una pregunta especialmente para usted, profe. Corrí para pasarme acá para poder hacer la pregunta. Resulta que el material de estudio del momento 2 es el mismo que pusieron de estudio en el momento